Ya. Entonces, en nombre de Dios y la patria, vamos a partir igual, vamos a partir en comité como nos sugirió el senador Walker. ¿Ya? Ya. No tenemos cuenta, señora presidenta, Ya. y la tabla estamos convocados para recibir a las organizaciones que han solicitado audiencia. Está Fundación Ronda, representada por María José Escudero y Francisco Silva. Fundación Iguales, María José Cumplío. Comunidad Justicia, Gustavo Bad. Y de la comunidad judía no tengo, no he llegado para eso todavía. ¿Con quién partimos? Partimos ¿con quién? Fundación Ronda, dijo que no. Con Fundación Ronda. María José Escudero. Sí. A ver, ya. Ya. Ah, no. Ya. Entonces, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Hoy tenemos 4 agrupaciones para escuchar. Vamos a comenzar con Fundación Ronda, María José Escudero. Ya. ¿Hay que tomar el acuerdo? ¿O ya lo tomamos? Ya, pues. Sí, pero decían que ya tenemos. ¿Sí? Ya. Sí, disculpe, antes que comiencen a exponer, quisiera hablarle a los senadores y diputados. Ya tenemos 27 agrupaciones ya inscritas, así es que podemos tomar, si ustedes quieren y lo consideran, poder tomar la decisión de ya cerrar las inscripciones porque son hartos, o sea, nos quedarían 23 agrupaciones para escuchar y ya serían varias sesiones más. ¿Mm? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces se toma la... Sí, dígame. Sí, de todas maneras, Presidenta, quería sugerirle a usted y a la Secretaría si es que pudieran hacer una selección o un calendario de las invitaciones que tenemos, quizás estableciendo algunas a favor, algunas en contra, estableciendo una cuota, no sé, 5 y 5.
qué sé yo, para poder darle un plazo razonable a este trabajo, porque de todas maneras tenemos que sacar adelante este proyecto de ley, sea lo que sea que resulte de esta comisión mixta. Creo que es importante escuchar a todas las organizaciones y agrupaciones y académicos que quieren exponer, pero sería importante tener también un tiempo razonable para ello. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Sí, eso estaba comentando con Jimenita, que pudiéramos tener la posibilidad, una, de poder quizás alargar un poco la sesión para poder tener más agrupaciones o organizaciones, o poder sesionar otro día para que podamos avanzar más rápido y podamos sacar esto adelante más rápido, valga la redundancia. ¿Mandar el invitado? Está en la carpeta. Sí. Diputado Kaiser que pidió la palabra. Diputado Kaiser, por favor. Muchas gracias, presidente. Solamente hacer presente que si nosotros eligiéramos entre las agrupaciones que han solicitado articularse aquí o hacer su testimonio aquí, estaríamos necesariamente tomando una decisión arbitraria, puesto que tendríamos que elegir a una, dejar a las otras fuera. Y creo que eso no sería en el sentido ni siquiera del proyecto, que supuestamente está en contra de la discriminación. Entonces, supongo que vamos a tener que escucharlas a todas en los tiempos que sean necesarios para poder formarnos una opinión completa de la mano de los insumos que nos entreguen. Muchísimas gracias, señor presidente. ¿Usted se refiere a que escuchar a todas las agrupaciones que ya tenemos, o usted dice dejar las inscripciones abiertas para las otras agrupaciones que puedan venir a exponer? No, señora presidenta, yo considero que deberíamos cerrar ahora las inscripciones. Está Ya. bien que cerremos las inscripciones, pero los que se inscribieron tienen, por lógica, no podemos nosotros elegir entre unos u otros que se inscribieron para que no. No, si Ese nosotros era los el- vamos a escuchar a todos. Ok, Todos, muchas por eso gracias. es la idea de poder, si bien a lo mejor algún día alargar la sesión, o poder sesionar 2 veces a la semana para poder avanzar más rápido con el tema de las personas que van a venir a exponer, de las agrupaciones, académicos, y avanzar más rápido también así, po. Esa es la idea. Senador Kaiser pidió la palabra y después la... Senador Kaiser. No, o sea, les Va, agradezco diputado, disculpe. les agradezco que me suban de rango, pero no, yo estoy de acuerdo, yo estaría de acuerdo hipotéticamente que pudiésemos de repente alargar las sesiones, pero se hace muy difícil coordinar agendas si hacemos otra sesión más, porque tenemos las investigadoras, tenemos las que nos tocan en régimen. La verdad es que llega un momento que el tiempo simplemente ya no acompaña la disponibilidad. Pero si quieren alargar la sesión, yo estoy dispuesto a hablar sobre el punto. Muchísimas gracias. Disculpe, Emilia, al tiro le doy la palabra. Cuando estuvimos nosotros eligiendo al defensor de las niñez, un día estuvimos toda la tarde con exposiciones creo que eran 10. Creo que eran 10 expositores que estaban postulando al cargo, y lo pudimos hacer. No, entonces, por eso que o sea, podríamos ver un día que no importa que no sea martes o miércoles. Y siendo la mayoría en sesión, yo creo que podríamos escuchar. Emilia, por favor. Sí, Presidenta, disculpe que insista, solamente ser muy breve. Yo creo que de todas maneras aquí hay que generar algún tipo de priorización, o si no este proyecto no va a salir adelante. Y si hablamos de las víctimas de discriminación, si hablamos de la no discriminación, lo que tenemos que hacer es darles una herramienta concreta para precisamente resguardar a las víctimas de estos hechos. Además, quiero decir que, por lo que tengo entendido, esta es la primera mixta en la que yo participo, pero entiendo que en las comisiones mixtas no se recibe en general invitados e invitadas. Con esto no quiero decir que restringamos la participación ciudadana, pero sí que tengamos en cuenta que en los 2 trámites legislativos hubo una participación amplia, amplísima, que pudimos escuchar también con quienes fuimos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y me imagino que del Senado también. Entonces, solamente insistir ahí para que usted lo evalúe, y si es que lo tiene a bien, que podamos generar una priorización de todas formas, porque creo que si no, este proyecto nos va a tomar mucho tiempo, y no me sorprendería que alguien esté interesado en que este proyecto no salga tampoco. Eso quiero decirlo también muy claramente y haciéndome cargo de mis dichos. Muchas gracias, Presidenta. Sí, Emilia, lo que pasa es que, o sea, diputada,
Lo que pasa es que nosotros tomamos un acuerdo la vez pasada de abrir el tema de las inscripciones. Entonces, yo creo que hoy yo la entiendo que este proyecto ojalá pudiese salir lo antes posible, pero hoy día no podemos dejar agrupaciones sin que expongan porque ya están dentro de las inscritas, que nosotros mismos tomamos el acuerdo. Entonces, ese acuerdo podríamos haber, no sé, pues, reducido la lista, pero se tomó el acuerdo y ya yo creo que hay que solamente responderle a las agrupaciones, a los académicos, porque hoy día no podemos echarlos para atrás. Diputado Kaiser, por favor. Sí, solo para cerrar lo siguiente, porque efectivamente aquí habían opiniones disímiles, incluso en la Cámara de Diputados respecto al contenido del proyecto mismo. Nosotros lo rechazamos. Rechazamos el proyecto completo. Y lo rechazamos porque es un proyecto que se pasó 25 pueblos de la idea original y habría generado una situación absolutamente insoportable en tribunales y en la sociedad. Eso es, bueno, eso es porque estoy simplemente explicando lo siguiente. Si ustedes quieren, podemos votarlo. Lo podemos votar directamente y después pasa de nuevo a la sala y veremos qué es lo que sucede con el proyecto. Si se vuelve a repetir la votación de la Cámara de Diputados así como está, yo creo que sí, o no. En el caso de que efectivamente en esta comisión mixta se quiera hacer un proyecto nuevo, porque en la práctica va a ser necesario hacer un proyecto nuevo para lograr un respaldo de la Cámara de Diputados, entonces va a haber que tomarse el tiempo que se requiera para hacer la tramitación nuevamente. Y hacerles presente que la última tramitación duró más de 2 años. Muchas gracias. Senador Walker, por favor. Presidenta, nos quedan 45 Sí. minutos, las organizaciones ya están acá. Ujú. Usted ordene como disponga, puede ser 5 minutos cada una, Sí. pero por favor escuchemos a todos nuestros invitados Ok. y zanjemos el tema. Sí, Les no. sugiero a todos. Sí, Gracias. no, sí, no hay problema. Jimenita, Ronda. Por favor, María José y Francisco, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ser concisos. Nos organizamos para 10 minutos, pero voy a poner X3. Nosotros somos Fundación Ronda, nacimos en el año 2014, trabajamos en discapacidad, cuidados, equidad de género. Tenemos carácter consultivo ante Naciones Unidas en el ECOSOC desde el 2019 y desde este año somos miembros también del COSOC Nacional. Y nosotros, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, desde el año 2020 creamos una red para la reforma de esta ley, queriendo hacer visible que esta ley obedece a muchos grupos de la diversidad, grupos de especial protección, que, por ejemplo, personas privadas de libertad, personas mayores, temas de religión, situación de migración, discapacidad, diversidad sexual, entre otros. ¿Cuál era nuestro objetivo? Demostrar que finalmente la discriminación es un problema de todos y todas, que todos y todas también podemos ser discriminados o hemos sido alguna vez discriminados por ser gordos, bajos, altos, chicos, por nacer en tal comuna, en tal otra, o por características de grupos de la diversidad. Pero además logramos con esta red incidir en conversaciones con el gobierno en ese entonces de Sebastián Piñera y ahora con el actual gobierno del presidente Boric, pero también logramos una alianza con CERVEL generando visibilidad a estos grupos de la diversidad, capacitando vocales de mesa, haciendo acciones de incidencia en el uso correcto del lenguaje y tantas otras cosas y factores que fomentan la discriminación. Pero además fuimos parte de la Agenda de Buenas Prácticas de la Agenda 2030 de Chile hacia Naciones Unidas y estamos muy prontos a lanzar una campaña que cuando sea el minuto se las vamos a hacer llegar, que tiene el mismo fin, hacer visible que esta ley y la discriminación es un problema nacional. Dicho eso, quiero decir solo algunos datos que reflejan la magnitud del problema. Según el Observatorio del Envejecimiento, el año 2020-21, Chile es el país donde más se percibe que las personas mayores son incompetentes. El 28% del país lo piensa, superando a Estados Unidos con un 23%, a China con un 17% y a Brasil con un 17%. Travesía 100, que es una de las organizaciones en nuestra red, visibiliza cómo día a día ellos viven como personas mayores el prejuicio, la percepción errada de sus competencias o esta forma de caricaturizarlo como abuelitos, como personas nobles, abuelitos tiernos. Yo no me imagino que pensáramos lo mismo de Hitler o de cualquier otra persona mayor y que pudiésemos verlo igual de tierno. Son caricaturas que hace la sociedad y que las personas mayores lo perciben como un ataque. De la misma manera,
se señala en el INE el año 2021 que las mujeres en todos los grupos etarios reciben menores ingresos que los hombres, una brecha aún más marcada en mayores de 65 años. Podemos hablar que 395.000 pesos es el promedio para ellas y 591.000 para ellos, lo que implica una diferencia, una brecha del 33,1%. Pero también queremos ser enfáticos que hemos seguido esta discusión parlamentaria desde el año 2020 que ingresó al Senado, donde fue que nos conformamos como red. Somos muchas, decenas de organizaciones de distintos grupos de la diversidad que hemos dado esta pelea y fue muy doloroso y lamentable ver cómo en la comisión, la votación en sala, nuestra idea y percepción como Fundación Ronda fue que se hizo ver que esta ley obedece una agenda LGTBIQ+, y lo que nosotros somos enfáticos y queremos dejar en esta comisión y que quede grabado para la posteridad, que si bien la diversidad sexual es uno de los grupos que mayor violencia recibe, y no lo digo yo ni Ronda, sino lo dice la Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2021, que reporta que el 89,3% de las personas LGBTIQ+, ha experimentado al menos un episodio de discriminación en su vida, no son las únicas. Son los que están a la cabeza, junto con las personas con discapacidad que han usado más veces la ley 20.609. Y también esto lo refuerzo con lo que dice la encuesta de bienestar social del año 2021, que señala que el 20,5% de las personas con discapacidad que participan en el mercado laboral han experimentado algún nivel de maltrato. El 32,7% reporta que estas situaciones ocurren principalmente en sus trabajos. Con la ley 21.015, que varios de ustedes ayudaron a impulsar, de inclusión laboral, se hace más necesario aún poder resguardar los espacios de interacción de las personas con discapacidad y ayudarlas, apoyarlas a poder transitar libres de discriminación. Y es por esta razón que ¿cuáles son nuestras mejoras? La que hemos venido diciendo desde el año 2020, no hemos cambiado el discurso. Me encantaría no haber venido porque sé que esto retrasa una ley que es urgente para los grupos de especial de protección de nuestra sociedad, pero era necesario dejarlo nuevamente enfatizado que para nosotros esta ley sí o sí debe contemplar una institucionalidad robusta, además de ampliar su objeto para prevenir, erradicar y sancionar todo acto discriminatorio, así como promover y garantizar el principio de igualdad y no discriminación. A modo ilustrativo, legislación foránea ha otorgado situaciones similares en Alemania, Argentina, España y Francia, entre otros. No vamos a inventar algo nuevo, esto ya existe en el mundo y nosotros en Ronda, en un lenguaje burdo, pero que ayuda a poder entenderlo a las personas que nos están siguiendo, porque sabemos que muchos de los grupos que representamos están siguiendo esta discusión, es que nos los imaginamos como un CERNAC de la discriminación, un lugar que las personas puedan ir a buscar apoyo, orientación, educar, y para que la sociedad en su conjunto aprenda a distinguir qué es y qué no es discriminar. Yo soy cristiana radical, leo la Biblia a diario, voy a la iglesia todas las semanas, predico donde se me cruza alguien y yo he vivido discriminación, como también viví discriminación por ser mamá soltera, también viví discriminación antes de crear Ronda, cuando era la única mujer subgerente porque no habían gerentes hombres y hacía el mismo trabajo que mis compañeros y ganaba menos. Yo he sentido en mi propia piel, pero sabemos que muchos otros grupos de la diversidad lo viven aún peor y sobre todo en zonas rurales o en regiones extremas de nuestro país. El segundo punto, que es necesario que esta reforma, la acción de no discriminación, tenga tres aspectos fundamentales. Una, modificación de la carga de la prueba y valoración de la misma. Porque en el proceso que está actualmente, el peso probatorio se encuentra sobre la víctima. Y eso claramente genera un desincentivo para poder denunciar. Es muy poca la gente que se atreve a hacerlo, teniendo todos los hechos y teniendo las pruebas de esto, porque tiene miedo respecto a este punto en particular que pedimos poder modificar. El aumento de las sanciones, tanto de multa, un aumento a 500 UTM, lo hablábamos con algunos de ustedes hace unos días atrás, pero también que se establezca la posibilidad de que el juez pueda decretar indemnización de perjuicios como medida reparadora. No existen medidas reparatorias en esta ley y es necesario poder dar soporte a las víctimas, a los sobrevivientes de la discriminación. Pero también pedimos la eliminación del inciso del artículo 12 que especifica que él o ella, denunciante, será sancionado o sancionada con multas cuando la sentencia determine que la denuncia careció de todo fundamento. Y que es respecto a lo mismo que decíamos, que promueve la baja cantidad de denuncias. Y para cerrar, la ley debe contemplar también que se amplíe el mandato del inciso segundo del artículo 1 de la ley a todos los poderes del Estado y que de esta manera se exija elaborar e implementar políticas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos sin discriminación alguna. Es necesario reforzar que hoy día hay grupos
de especial protección, pero que se vuelve aún más complejo si, por ejemplo, eres persona mayor, eres mujer y tienes alguna discapacidad. Por eso es tan necesario esta institucionalidad para que las personas no sean derivadas como una pelota que va rebotando de un servicio a otro y que puedan tener los apoyos, acompañamiento psicológico y todo lo necesario. Y para poder darle el pase a mi compañero que me está acompañando hoy día, quiero decir una frase de Nelson Mandela que dice que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Estamos convencidas que esto es un tema de ignorancia, que requerimos poder educar a nuestra ciudadanía en lo que se refiere a discriminar. Estamos acostumbrados desde la infancia a estos tratos peyorativos, a las bromas que son de mal gusto y que finalmente se han normalizado en nuestro país. Y esta es la única legislación que tenemos actualmente que nos puede resguardar, en especial a los que necesitan ser resguardados y resguardadas. Así que para cerrar nuestra exposición, traje hoy día conmigo a un gran amigo y compañero, Francisco Silva, encargado de desarrollo institucional del Servicio del Patrimonio. Vive en la región de Valparaíso, activista por los derechos de las personas con discapacidad, y él va a compartir su testimonio y hacer reflejo a un grupo de la sociedad, las personas ciegas, que han sido las que más han usado históricamente la ley 20.609. Francisco. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta, por permitirme dar un poco de testimonio respecto de lo que vivimos las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en Chile, en general, jugamos, y en todas partes del mundo, nos jugamos la vida en modo difícil. El día a día es un desafío. Cuando escucho estas cifras, por ejemplo, arriba del 80% de las personas de la comunidad LGBTIQ+, han denunciado haber sido discriminadas una vez en la vida. Esas cifras claramente están subvaloradas, ya que yo como persona con discapacidad me levanto todos los días y recibo por lo menos 1, 2 o 3 tratos discriminatorios al día. Eso cansa, eso te revienta el alma, porque soy una persona con suerte, soy una persona que trabaja, soy una persona que se ha educado, soy una persona que ha tenido oportunidades, he sido activista, he estado en este Congreso varias veces trabajando con diputados, con diputadas, con senadores y senadoras respecto de cambios de ley. He colaborado muchísimo en el trabajo de las organizaciones de las personas con discapacidad. Somos expertos por experiencia, sabemos lo que vivimos, y aún así, siendo una persona con esa suerte, esa vida en la que he podido dar testimonio y ayudar a las personas con discapacidad, aún así el hecho de denunciar estas discriminaciones cuesta, duele y a veces no se hace. Yo tengo un perro guía, también es una suerte, es un compañero que ve por mí. Y gracias a él he podido ganar mucha más independencia de la que tenía. Sin embargo, esa independencia tiene un costo, y tiene un costo altísimo. Hay muchos lugares en donde yo no puedo entrar. Y no puedo entrar no porque la ley no me lo permita. No puedo entrar porque simplemente las personas no quieren que entre. Eso pasa mucho en los restaurantes, pasa mucho en los vuelos nacionales sobre todo, a pesar de que la legislación no exige absolutamente nada respecto al traslado de perros de asistencia. Es más, la ley lo permite. Y aún así tenemos que vivir calvarios, verdaderos calvarios a la hora de poder trasladarnos dentro del país por trabajo, por ejemplo. Hemos perdido trabajos, hemos perdido vacaciones, hemos perdido momentos familiares gracias a la ignorancia y la discriminación que tenemos que aguantar en todo orden de cosas. Insisto, tener un perro guía es maravilloso, pero tiene un costo muy, muy alto. Desde que estoy con él, la verdad es que tengo menos accidentes. La gente no me tironea en la calle, pero sí se acerca a acariciar al perro guía. Eso también es un problema de educación que hay que abordar, pero que al final del día todos estos pequeños desencuentros que tenemos con la sociedad van minando nuestra confianza, van minando nuestro ánimo, y claramente terminar el día después de recibir todo este maltrato, porque es maltrato, termina agotando. Y hacer una denuncia, tener esa posibilidad de hacer una denuncia, a pesar de conocer las leyes, a pesar de conocer cómo se hacen las cosas, la verdad es que tener ánimo para eso es muy difícil. Quisiera terminar dejándoles una reflexión que he compartido en otras ocasiones. Yo sé que a todos alguna vez nos hemos levantado en la noche, por ejemplo, para ir al baño, con la luz apagada, somnolientos, desorientados, y nos ataca el mueble asesino, ese que nos golpea justo en el dedo chico, ¿cierto? Les ha pasado, a todo el mundo le ha pasado. Duele, ¿cierto? Eso lo vivimos todos los días.
todos los días, en todas partes, no solamente porque el entorno no está preparado, es porque la gente tampoco está preparada y no tiene los incentivos para cambiar. Nosotros vivimos en un mundo agresivo, muy agresivo. Y cuando uno vive en un mundo agresivo, ustedes comprenderán que los ánimos solo nos alcanzan para sobrevivir y no para vivir plenamente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar, solamente quiero decir que ustedes, me imagino que también han vivido, parlamentarios, parlamentarias, la discriminación. Es cosa de ver sus redes sociales, muchas veces la forma violenta que personas que no piensan igual que ustedes se manifiestan de forma violenta, con rabia, con insultos peyorativos, incluso involucran a sus miembros de su familia. Queremos decir que esta ley es transversal y rogamos que tengan la celeridad de esta comisión porque se necesita ayer. Y en especial también que podamos verla de una forma transversal porque la discriminación no tiene color político. Muchas gracias, estamos siempre disponibles a colaborar. Está apagado. Ay, sí, ya. Muchas gracias, María José y Francisco. Y no sabes cuánto te entiendo, Francisco. Soy una persona con discapacidad que he recibido mucha discriminación. Y no tan solo por ser una persona con discapacidad, sino por ser mujer, porque también nos discriminan. Así es que ojalá esta ley, o sea, este proyecto pueda servir para todos, porque hoy no puede haber discriminación. Somos un país que ya ha avanzado muchísimo, sobre todo en la igualdad hacia las mujeres y no queremos que esto retroceda. Así es que nos hace falta un proyecto como una ley como esta y de verdad que vamos a tratar de luchar por poderla sacar lo antes posible y que se pueda aprobar. ¿Qué nos...? Ya. Fundación Iguales, María José. Otra María José. María José Cumplido, Fundación Iguales. Así es. Ya, adelante, por favor. Muchas gracias por recibirnos. Como bien decía María José Escudero de Ronda, esta ley para nosotros como Fundación Iguales es muy importante y muy necesaria. Solo para contextualizar, esta ley se aprobó el 2012 tras el crimen de odio cometido contra Daniel Zamudio, que este jueves además cumple 13 años de su muerte. Y durante esos 13 años hemos visto justamente los problemas que tiene la ley, problemas que ese año advertimos y que por eso creemos que hay que reforzarla y hay que mejorarla. Ya lo comentaban, el 89,3% de las personas LGBTQ más ha sido discriminada durante su vida y menos del 10% de ella ha denunciado estos hechos discriminatorios. Y por otro lado, Naciones Unidas sostuvo el 2024, o sea, el año pasado, en relación a Chile, que preocupa el aumento del número de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTIQ+. Además de observar con alarma la falta de medidas de reparación y medidas preventivas en relación a la actual Ley 20.609. Una de las conclusiones de estos 13 años es que justamente esta ley no previene la discriminación y hoy constituye una herramienta judicial difícil y poco accesible para las personas. Por lo tanto, ¿qué creemos nosotros que mejora este proyecto de reforma? En primer lugar, nos parece muy importante la creación, ¿cierto?, de una institucionalidad antidiscriminación preventiva y que establece medidas de reparación. ¿Por qué? Porque nos parece que es central la prevención para combatir y erradicar la discriminación y no solo reaccionar ante estos fenómenos. Valoramos también el enfoque preventivo que se puso en la ley y que debe
robustecerse y mejorarse para lo que queremos todos, que es que sea eficaz, ¿cierto? Otro avance significativo es el establecimiento de medidas de reparación concretas. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos en otros países? Bueno, Bélgica en 1993 con su Centro Interfederal para la Igualdad de Oportunidades, Alemania el 2006 con la Oficina Federal contra la Discriminación y Francia el 2011 con el Defensor de los Derechos. Estas instituciones se dedican a crear y monitorear políticas públicas preventivas, reciben denuncia, acompañan víctimas, hacen recomendaciones vinculantes, realizan estudios e informes, lo que permite, en general, una respuesta estructural al problema y no solo individual o caso a caso, como ocurre hoy día. ¿Qué otras mejoras tiene este proyecto? Pensamos que refuerza el acceso a la justicia, mantiene la acción contra la discriminación arbitraria, incorpora una acción indemnizatoria, ¿no? Permite a la víctima exigir conjuntamente compensación económica directa por el daño sufrido. Se elimina también la multa al recurrente vencido y sugiere aumentar el plazo para denunciar. Por otro lado, ¿qué pasa con las disposiciones probatorias? Bueno, el proyecto, como propone la inversión de la carga probatoria en procesos judiciales y antidiscriminación. Esto se ha planteado de la forma siguiente, ¿no? Si el demandante presenta indicios suficientes de haber experimentado discriminación, el demandado debería explicar los fundamentos y proporcionalidad de sus actos. Para nosotros ya el hecho de que se exija indicios suficientes no se hace que no se presuma, digamos, la discriminación, ¿verdad? Porque se necesita ciertos elementos para ello. El demandado, por supuesto, mantiene su derecho a la defensa y, por otro lado, esto no es una novedad, sino es una técnica procesal utilizada a nivel nacional en otras materias y también en la legislación antidiscriminación comparada. Es nueva, que fue un argumento que se dio en la Cámara, no. Lo que hace esta figura, ¿verdad?, es proteger a grupos vulnerables, reconoce la desigualdad real de poder y acceso a la prueba. Y además Chile ya aplica estas técnicas en temas sensibles, en el Código del Trabajo, por ejemplo, el artículo 493, en casos de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, si el trabajador presenta indicios, corresponde al empleador justificar que no discrimina. En otro ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, cuando la víctima presenta antecedentes de indicios de violencia, el tribunal puede adoptar medidas cautelares, protección, alejamiento, sin necesidad de la prueba plena, que luego se puede revocar, por supuesto. ¿Qué pasa en otros países? Bueno, tenemos esta misma figura, la Unión Europea, en Francia, en el Código del Trabajo y el Código de Igualdad, Bélgica, en la Ley General Antidiscriminación, Estados Unidos con el caso McDonnell Douglas Corp versus Green en 1973. Y ese caso es muy interesante porque es un fallo, ¿no?, que estableció la doctrina del burden shifting, donde el trabajador presentó indicios suficientes de que fue discriminado, la empresa tuvo que explicar sus razones y en ese caso el trabajador tuvo la oportunidad, y lo probó, ¿cierto?, de que esas razones eran un pretexto, quedando ese fallo no en la common law que usan Estados Unidos. Esos elementos, por tanto, estos tres elementos que mencioné, nos parece que son fundamentales para que sea una ley que funcione, que proteja realmente a las víctimas de discriminación, que lo haga de manera eficaz y eficiente, y nos parece que es el corazón de esta reforma. Y si bien estoy de acuerdo con varios diputados y diputadas que en ese momento señalaron que esta ley tenía muchos elementos que sobraban o que no eran pertinentes más bien en la ley, creo que también nos gustaría ver en esta comisión cómo dejamos una ley antidiscriminación que sea
ley antidiscriminación. Creo que ahí hay mucho espacio para discutir y por eso como Fundación Iguales nos centramos en estos tres elementos que nos parecen el corazón del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Ahora le toca a Comunidad y Justicia. Gustavo. Baer. Presidenta, si me permite unos segundos para proyectar la presentación. Esto es... Por mientras ahí nuestro invitado se ordena en la presentación. A ver, nosotros tenemos un comparado que en lo formal está muy bien porque sale la legislación vigente, sale el texto aprobado por el Senado y en una columna dice rechazo a la idea de legislar, que está en blanco, obviamente. Pero como hubo una propuesta de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados, que me imagino los diputados y diputadas que son afines al proyecto van a tratar de defender, tal vez sería bueno, solamente para efectos metodológicos, que podemos tener una cuarta columna con la propuesta que venía de la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, no sé si fue Comisión de Derechos Humanos, qué comisión fue, y que se rechazó, simplemente para saber cuáles eran las diferencias entre el texto aprobado por el Senado y el que la comisión aprobó, solamente para efectos metodológicos. Gracias, Presidenta. Sí, estamos. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. La saludo a usted y por intermedio suyo a todos los miembros de esta comisión, a las organizaciones y a Secretaría también que está siguiendo esta discusión. Como corporación, bueno, se nos ha encomendado expresar nuestro análisis sobre el proyecto que modifica y fortalece la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Algunos antecedentes sobre este proyecto de ley. Como bien sabe la comisión, por su intermedio, Presidenta, el proyecto tiene origen en una moción de 2019 de los senadores Latorre, Muñoz, Insulza y Elizalde, y en el Senado fue aprobado en general por 24 votos a favor, 15 votos en contra y una abstención. Mientras que en la Cámara de Diputados, lo digo con conocimiento de causa porque he seguido en detalle discusión tras discusión, el proyecto fue tramitado por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y esta lo aprobó en general por 6 votos a favor y 5 votos en contra. De hecho, el que dio el voto fue el parlamentario, el diputado Jorge Humán de Bópoli. Y después lo discutió en particular. Y en la sala se rechazó en general el proyecto por 63 votos a favor, 69 votos en contra y 13 abstenciones. Y cabe señalar que el proyecto recibió votos en contra o abstenciones de partidos de centro y de centro izquierda, tales como Demócratas, Partido por la Democracia, Amarillos, entre otros. Democracia Cristiana también no lo puedo olvidar. Y producto de esta situación, se constituyó esta comisión mixta del artículo 70 de la Constitución. Y cuando me refiero al proyecto, me voy a referir al proyecto del Senado, porque es el único que tenemos hasta el día de hoy que está aprobado en general y en particular. Sin perjuicio de que podría responder también preguntas del informe de la Comisión de Derechos Humanos. De hecho, hice un comparado entre ambas y en muchos aspectos la Comisión de Derechos Humanos mejoró este proyecto de ley. Aún así, no se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados. Nudos críticos respecto al proyecto de ley. Me gustaría hacer un análisis directamente respecto al proyecto, porque aquí estamos todos de acuerdo en que la discriminación es algo negativo que hay que erradicar. El problema es qué entendemos por discriminación y cuáles son los mecanismos que disponemos como legislador para sancionar la discriminación. El primer problema que veo en este proyecto de ley es que la discriminación se basa en distintos elementos fácticos. Una de ellas que incorpora el proyecto de ley son las preferencias. Es decir, bajo esta ley, cumplido los requisitos que establece el artículo 2 que se incorpora, las preferencias podrían ser consideradas como discriminación arbitraria. Pues bien, aquí si uno acude a qué significa una preferencia, el artículo 20 del Código Civil, según el elemento gramatical,
nos señala que preferencia es una ventaja o una consideración más favorable de una persona o cosa frente a otra. ¿Cómo puedo detectar esta ventaja? Evidentemente, y aquí el Ejecutivo fue muy claro en señalar, de hecho lo dijo el asesor Esteban Miranda en una de las comisiones de derechos humanos, dijo, esto permite sancionar o perseguir a un artista que emite una opinión, por ejemplo, considerada como agresiva a un grupo de personas. Y aquí lo estoy parafraseando literalmente con el ejemplo del artista. Cabe señalar, evidentemente, que ustedes son los que tienen que ponderar si es justo o no sancionar a una persona por expresiones verbales más allá de acciones u omisiones concretas que sean catalogables como discriminación. Otro problema que me interesa y creo que es importante recalcar es la noción autónoma de discriminación. Actualmente, la definición de discriminación presupone un elemento, una distinción, una exclusión, una preferencia, una restricción, realizada obviamente por un agente del Estado o por un particular que carece de justificación razonable, pero a esto se le adiciona una afectación concreta a los derechos fundamentales de una persona. Sin embargo, la noción que propone el proyecto de ley simplemente requiere que para que sea considerado un acto, un hecho como una omisión o una omisión, un acto, un hecho como discriminación, simplemente se requiere que ocurra esto y que no produzca una lesión efectiva a los derechos fundamentales de una persona. Es decir, en otras palabras, vamos a activar la jurisdicción, un tribunal de letras, un juez que está habituado, con el debido respeto a los jueces, pero está habituado a ver en su mayoría lo que son letras de cambio y pagaré, eso es lo que en su mayoría ven los jueces civiles, a ver una cuestión de derecho constitucional pura y dura y en particular de derechos fundamentales, por el mero hecho de que ocurra una situación que carezca de justificación razonable y no produzca una afectación concreta. Y por último, respecto a la noción de discriminación, creo que es importante también entender que el proyecto introduce un nuevo artículo en donde considera otras formas de discriminación. Me estoy refiriendo al proyecto del Senado, insisto. En el proyecto de la Comisión de Derechos Humanos, que por su intermedio presidenta del Senado Walker señalaba que sería ideal, de hecho creo que es muy bueno tenerlo como una cuarta columna, estas nociones de hecho se mejoraron, pero en el proyecto del Senado vienen tal cual como viene de la Convención Interamericana que erradica toda forma de discriminación e intolerancia. Esta convención tiene definiciones, por ejemplo, de discriminación estructural, entre otras cosas, y estas definiciones se incorporan al texto legal de la Ley 20.609. Aquí hay una diferencia. La Convención es un texto que hace como responsable a un Estado. En cambio, con la Ley 20.609, si uno ve la jurisprudencia, se hace responsable a personas de carne y hueso. Hay casos de compañeros de trabajo que se demandan. Hay casos en que un candidato presidencial, el candidato actual, de hecho, José Antonio Kast, demandó a una organización sindical, una organización gremial sindical como es la Central Unitaria de Trabajadores. Entonces, este proyecto no solo permite demandar al Estado, eso es importante que tengan presente, sino también a personas de carne y hueso, a organizaciones de trabajadores, etcétera. Bueno, podría referirme más, pero yo creo que por razones de tiempo me gustaría referirme a la justificación razonable, a la desproporción que, en mi opinión, tiene este proyecto de ley en cuanto a las multas, y no lo tenía contemplado acá, pero en razón de que se refirieron mis predecesoras en cuanto a la exposición de la inversión de la carga de la prueba, creo que es importante tener presente, por su intermedio, Presidenta, que el proyecto de ley consagra lo que es, podríamos decir, alguna prueba indiciaria, inversión de la carga de la prueba, pero yo me metí a ver la historia de la ley que crea la tutela laboral, que es el artículo 493, que es el que se copia literalmente y se incorpora a la ley antidiscriminación, que es el artículo 493 del Código del Trabajo, y aquí hay que, en primer lugar, yo creo que agregar un consenso. O sea, el presidente Ricardo Lagos, a través de su ministro que tramitó esta ley y que fue promulgada en 2006, dijeron que esto era una inversión de la carga de la prueba. Nadie tenía problemas con que esto era una inversión de la carga de la prueba. Entonces, en primer lugar, creo que sugiero, esto lo tienen que tener en cuenta ustedes, evaluarlo, que cuando se hable de las cosas se hable de lo que es una inversión de la carga de la prueba. Podemos decir que estamos a favor o podemos estar en contra. Y un segundo elemento es que en materia laboral, que es de donde se extrae esta norma, hay siempre y en todo caso un desequilibrio entre las partes. Siempre. Entre el empleador y el trabajador. Hay una parte que es el empleador que tiene ventajas probatorias y por eso la tutela laboral establece que si es que el trabajador aporta algún indicio, se pueda de alguna manera poner la carga al empleador para que él tenga que explicar. Entonces, recuerden el caso del ex candidato a presidente José Antonio Kast contra la CUT. ¿Consideran que es justo que la CUT tenga la carga de tener que probar por qué no invitó al debate al candidato presidencial José Antonio Kast? ¿Consideran ustedes que un compañero de trabajo que no está en una situación de superioridad tenga que explicar, en definitiva, las medidas de su adopción? Esto es la ley antidiscriminación, no es
evidentemente lo que sentimos, yo sé que todos podemos sentirnos discriminados, todos nos hemos podido sentir discriminados, particularmente personas de distintas, que viven distintas situaciones, pero esta ley es una ley que establece una definición que tiene efectos concretos. Presidenta, a modo de conclusión, agradezco por esta invitación y podemos afirmar que cuando hablamos de la reforma a la ley antidiscriminación, el problema no es la prohibición de la discriminación arbitraria, pues estamos todos de acuerdo. El quid de la discusión es la noción que el proyecto establece de discriminación arbitraria y los mecanismos para sancionarla. Y acá existe legítimo espacio para diferencias. No se trata de homofobia ni transfobia, sino que hay un legítimo espacio para tener diferencias en cuanto a lo que es la noción de discriminación y el proceso. Acá por ejemplo, no estamos de acuerdo en que deba considerarse como discriminación las preferencias de una persona, o no estamos de acuerdo en que se activen todos los recursos de un juzgado de letras, que mensualmente recibe más de 2.000 causas, por ejemplo, un juzgado en Santiago, que por lo demás está bastante saturado para sancionar un hecho inocuo que no necesariamente lesiona derechos fundamentales. Podríamos seguir dando distintos ejemplos, pero el problema está claro. Para promover la igualdad ante la ley y la no discriminación, necesitamos más bien escudos que espadas. Y lamentablemente el proyecto de ley, para graficarlo, opta por este último camino. Muchas gracias, Presidenta, quedo atento a sus comentarios y opiniones. Ya todavía. Diputado Kaiser había pedido la palabra. Sí, señora Presidenta, una pregunta, porque en el marco de lo que fue la discusión también en la Cámara de Diputados, nosotros vimos que una serie de incentivos se creaban para que se formara una especie de industria que judicializara entonces, que transformase la judicialización de este tipo de causas en un negocio. No solamente el hecho de que se pudiese interponer esta acción a nombre de terceros que no estaban necesariamente de acuerdo con la acción, sino que aquellos que interponían la acción podían obtener un beneficio económico de la mano de la interposición de estas acciones. Mi consulta al exponente es hasta qué punto se corre el riesgo de que se mercantilice esta acción. Muchísimas gracias. Sí, ¿quién venía? Me parece. Diputada Emilia Frey. Ya, muchas gracias. Diputada Emilia. Muchas gracias, Presidenta. Sí, quería referirme a varios aspectos del debate, pero por supuesto partir agradeciendo a nuestro invitado y a nuestras invitadas por su exposición. Lo primero en lo que me quería detener es en la comparación que me parece desafortunada que hace nuestro invitado respecto a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y lo que puede ser la legislación nacional. Las sanciones a los estados en sede internacional son de una entidad mucho mayor y hay una diferencia y se entiende esta diferencia con los juicios civiles antidiscriminación. Pero creo que el desarrollo jurídico de nociones como discriminación directa, indirecta y también el listado de categorías protegidas de discriminación que estaba en el proyecto que votamos en la Cámara de Diputados y Diputadas es algo valioso para ser incorporado en la legislación nacional. Y eso creo que sí tiene que tomarse en cuenta. Pero por lo demás me quiero referir al debate que ha surgido en torno a la comparación con el texto que fue rechazado en la Cámara. Ese texto ya fue rechazado. Yo voté a favor de ese texto, pero creo que no tiene sentido trabajar sobre un texto que no concitó acuerdo, porque no concitó acuerdo. Acá lo que tenemos que hacer en esta comisión mixta es encontrar un acuerdo precisamente para quienes nos interesa sacar adelante esta ley, para efectivamente tener un instrumento contra la discriminación que esté a la altura de los tratados internacionales y de la legislación comparada de otros países. Y tal como decía nuestra invitada Fundación Ronda, esto no se trata de descubrir la rueda, esto no se trata de descubrir el hilo negro, se trata precisamente de poner a nuestro país al corriente de la legislación y las herramientas que se tienen en otros países, en otros sectores del mundo, para enfrentar un flagelo como es la discriminación contra todo tipo de grupos de especial protección. Y grupos de especial protección lo digo porque precisamente eso está reconocido por la doctrina, por los tratados internacionales. No estoy inventando un grupo ni se trata de un sentimiento, como decía nuestro invitado. Se trata de una cuestión que está ampliamente desarrollada y estudiada también. Por último, me gustaría saber, y quizás ahí el Ejecutivo puede tomar la palabra, si es que el Ejecutivo va a poner indicaciones a este proyecto. Creo que eso facilitaría mucho la
el lograr acuerdos para precisamente corregir aquello que haya que corregir del texto del Senado, mejorarlo, pero por cierto tener en consideración que el texto propuesto por la Cámara ya se rechazó. Aquí, y yo lo digo como una persona que aprobó ese texto, yo no voy a insistir en aprobar ese texto tal como está. Quiero que salga un instrumento que sea efectivo para proteger a las personas y en ese sentido hago un llamado al Ejecutivo a que efectivamente pueda involucrarse en esta discusión y presentar indicaciones que nos permitan facilitar la construcción de acuerdos. Y por último, Presidenta, valoro mucho esta analogía que hacían desde Fundación Ronda respecto a un, comillas, CERNAC antidiscriminación. Eso no es crear una industria, no es mercantilizar, no es lucrar, es precisamente proteger a quienes son más discriminados en nuestra sociedad y eso me parece que es de toda justicia y que es precisamente a quienes, a lo que estamos llamados, quienes estamos legislando en esta comisión. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Acaba de llegar la diputada Concha, bienvenida, y la senadora Carvajal también, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Senador Walker, parece que estaba... Sí. Sí, muy breve. Ya. Presidenta, una acotación muy breve porque la idea es escuchar a todos nuestros invitados. Veo que llegó un representante también de la comunidad judía. Una acotación y una pregunta a la vez al representante de Comunidad y Justicia. Porque en el proyecto aprobado por el Senado y en la actual ley hay requisitos para la interposición de la demanda, incluyendo los fundamentos, cuestión que podrá ser debatida o no si exigir los fundamentos. Solo quiero acotar esto porque en la ley Carín, que ha sido muy criticada, que hasta la senadora Loreto Carvajal, que fue presidenta de la Comisión de Trabajo cuando despachamos la ley Carín, nosotros dijimos que las demandas tienen que ser consistentes, precisamente para evitar un abuso. Y eso de alguna manera está en la ley actual y en el texto aprobado por el Senado. Ya vamos a ir a eso, pero lo que quiero decir es que por lo menos este Senado, en todas las leyes que ha aprobado, incluyendo esta, el primer trámite, siempre ha tenido presente que esto no puede suscitarse para un abuso del derecho. Y segundo, en relación a lo que señaló el diputado Kaiser por su intermedio, Presidenta, yo creo que es muy importante distinguir entre lo que es un beneficio económico de la reparación del daño, que son dos conceptos absolutamente distintos, porque no es porque yo quiera insistir en defender el texto aprobado por el Senado, ya lo vamos a hacer en su oportunidad. Pero el artículo 5 bis respecto a la acción indemnizatoria en ningún momento habla de beneficio económico. Lo que dice es que el demandante podrá, en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria, de que trate de deducir acción indemnizatoria en contra del demandado por los daños que emanaren del o los actos u omisiones que fueran objeto de la acción de no discriminación. Uno puede tener las opiniones que quiera, pero el texto es este. Es muy distinto hablar de beneficio económico, de reparación del daño causado, y eso es lo que persigue la acción indemnizatoria. Gracias, Presidente. Le damos paso a la comunidad judía, disculpe, Gabriel Silver. Ah, ya. Para la consulta no fue respondida. Es que lo que pasa es que queremos que responda, pero después de la exposición, porque nos quedan 5 minutos. Sí. Bueno, gracias a la presidenta, a los queridos parlamentarios, obviamente por la invitación. Vengo en representación de la Comunidad Judía de Chile, soy el vicepresidente de Asuntos Públicos, el director de Asuntos Públicos de dicha entidad, y para nosotros este es un debate central respecto al cual hemos bregado bastantes años, pero hoy día también
en un contexto efectivamente radicalmente distinto. Acá ya se reseñó bastante por quienes me antecedieron respecto de cómo mejorar efectivamente esta ley, cuáles son del punto de vista procesal las sanciones, pero a nuestro juicio, por lo menos como comunidad judía, lo más relevante es primero ser visibilizados efectivamente en esta ley. O sea, para nosotros ya es una ventaja sustantiva si es que efectivamente se comienza a hablar de antisemitismo en nuestro país. Quiero poner un contexto y no quiero ir más allá de hacer esto un foro de política internacional. Por el contrario, quiero decir que somos todos chilenos, somos cerca de 20.000 compatriotas que desde los anales de la República hemos estado presentes en distintas esferas del quehacer nacional y sentimos que en el elenco efectivamente de lo que describe el artículo 2 efectivamente de la ley no se consagra efectivamente la palabra antisemitismo como tipos de discriminación que merecen un trato distinto efectivamente por su distinta connotación. Recordemos que dicho articulado, si bien utiliza la palabra tales como, que eso es lo que utiliza luego para hablar de los distintos tipos de discriminación, para nosotros es condición sustantiva el que se incorpore efectivamente dicha palabra, porque además del punto de vista social se comienza ya efectivamente a generar efectos del punto de vista educativo, preventivo, respecto a los roles del Estado, y sentimos que en nuestra sociedad, a diferencia del contexto latinoamericano, estamos absolutamente en las antípodas respecto de lo que es la legislación en esta línea. Hace muy poco tiempo atrás nosotros tenemos un foro importante que es el ADL, que es una institución internacional que mire una suerte de barómetro en términos internacionales del antisemitismo en el mundo. La Liga, el Anti-Defamation League, y que lamentablemente pone a Chile a nivel latinoamericano como el país justamente, a diferencia de otros países en el continente, con mayores índices efectivamente de hechos antisemitas, ya sea en términos de percepción como el punto de vista de la realidad. Y eso pongo aquí algunas cifras efectivamente respecto, por ejemplo, el concepto de lo que es el holocausto, que para algunos, el 20% de los chilenos, le parece que las cifras son exageradas. El alarmante aumento en los jóvenes de menos de 35 años, cosa que para nosotros prende las luces rojas, porque cuando hablamos los jóvenes hablamos claramente del Chile que viene, y de esa perspectiva nosotros pasa a ser relevante que, así como lo fue en su minuto, costó mucho, yo me acuerdo, queridos parlamentarios, con su venia, cuando se comenzó a discutir el tema del feminismo. Algunos decían, perdón, del femicidio. Algunos decían, es un delito ya sea de riña cuando hay violencia, es un homicidio efectivamente en términos típicos y obviamente esta sanción del punto de vista legislativo ya existe, no hay ventana efectivamente de impunidad, pero cuando existían los delitos asociados justamente al género, entendimos que por sus características particulares, el femicidio necesitaba una condena distinta y así se logró avanzar justamente el punto de vista de lo que era un debate de frontera en algo que hoy día la sociedad chilena efectivamente entiende con claridad. El año pasado, a partir de lo que ocurrió hace 15 meses o 16 meses ya, el 7 de octubre, tuvimos una explosión de hechos antisemitas en nuestro país. Tenemos desde los hechos como lo que son el vandalismo de sinagogas, rayados, cementerios, también tenemos hechos efectivamente de violencia, fuera de un matrimonio efectivamente tuvimos una suerte de riña o violencia con quienes efectivamente asistían a dicho matrimonio efectivamente de la comunidad judía. Hemos tenido personas de nuestra comunidad que han tenido protección policial justamente por encargo de la Fiscalía respecto a algunas situaciones o amenazas que por parte de la policía fueron estimadas con la gravedad que el caso amerita, u otras ya efectivamente que rayan en la Europa de preguerra, donde se avisaban que a personas que por su condición de sionista se les prohibía efectivamente el acceso y venta, en este caso, de determinados productos farmacéuticos. Como le digo, una realidad que para nosotros era absolutamente ajena, que desgraciadamente pasó a ser una realidad efectivamente que se instaló en el presente. Pero lamentablemente no tenemos herramientas del punto de vista judicial para
perseguir justamente el antisemitismo como sí existen en otros países. Aquí hablamos de 40 países y primero uno parte obviamente por los de Europa continental, que tienen obviamente años, en este caso, de trabajo legislativo en estas herramientas, también Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero cuando uno ve Argentina, Uruguay o países como Guatemala que ya incorporan efectivamente estos mecanismos, la verdad es que nos sentimos en pañales y con la necesidad de recurrir obviamente a nuestros legisladores. Porque sentimos que es una demanda desde el punto de vista del concepto de igualdad, porque obviamente sentimos que en el contexto actual, obviamente, así como el día de mañana se puede hablar de islamofobia, que tal vez es un fenómeno que en unas décadas más, porque es una religión muy poco presente, pero puede ocurrir en nuestro país, es tal vez necesario discutirlo. El tema del antisemitismo, que duda cabe que debe ser incorporado también en el elenco de las situaciones que el tipo del concepto de la ley, en este caso 20.609 incorpora, debe ser también parte con el vocablo correcto que utilizan otros países. Aquí simplemente en términos ejemplificativos, me refiero a España, la sanción penal que existe en Francia, México, pero obviamente no existe mención alguna en nuestra legislación de ninguna índole y tampoco del punto de vista ni legal ni administrativo. Existe hace ya varios años, efectivamente, un proyecto de ley bastante transversal de la senadora Aravena, Carvajal, Provost, Insulza, Quintana, por nombrar algunos, que modificaba y que obviamente está en la Comisión de Derechos Humanos sin avance desde el punto de vista legislativo, que incorporaba obviamente el antisemitismo como motivo efectivamente específico de discriminación, el cual le habíamos hecho también a través de los parlamentarios presentes la posibilidad de indicar justamente esta ley. También, más allá del punto de vista de lo que acabo de señalar, decir que desde el punto de vista del Ejecutivo no hemos sentido absolutamente preteridos, en este caso ignorados. Nosotros en su oportunidad, cuando se comenzó a discutir esta ley, efectivamente en primer trámite en la Cámara de Diputados, nos reunimos con el Ministerio de Justicia, con la Subsecretaría de Derechos Humanos en su minuto para lograr justamente instalar el debate en su oportunidad y lamentablemente no tuvimos ningún tipo de respaldo, yo diría una suerte de comillas sordera cognitiva, en el entendido que nos recibieron, pero sentimos que no hubo ninguna escucha activa por parte del Ejecutivo de entender que este es un tema relevante sobre el cual se debe debatir e incorporar en nuestra legislación. Así es que el tiempo efectivamente es muy breve. Hay que señalar también que desde el punto de vista internacional existe la definición de el IRA, que justamente también podría ser otra de las vías por el cual nuestro país en el plano internacional pudiese avanzar en esta línea. Tampoco ha sido efectivamente posible. En consecuencia, para nosotros como comunidad judía es muy importante que esta comisión escuche obviamente a la sociedad civil, como es del caso, y entienda que más allá de robustecer el sistema, en este caso de sanciones, el tema procesal, para nosotros también el corazón del proyecto no lo jugamos en el artículo 2 al ser incorporados también como sujetos de protección. Somos chilenos, merecemos efectivamente el mismo trato y respeto que los demás. Sentimos que este tema se ha invisibilizado por años y sentimos que esta comisión mixta, por su intermedio, es la oportunidad para legislar en la materia. Muchas gracias. ¿Con esto terminamos? La subsecretaria. Me parece que, disculpe que nos hayamos pasado un poquito, la verdad era necesario poder escucharlos a todos, ya que ellos vinieron a Valparaíso y no podíamos dejar ninguno fuera. Diputada Osandón, me parece que quería hablar. Sí, que nosotros nos están llamando a votar. Presidenta, muchas gracias. Yo tengo la duda aquí, ¿cuál es el objetivo de esta comisión mixta? ¿Sí? ¿Cuál es el tema que vamos a tratar otro proyecto? ¿Vamos a llegar con una nueva propuesta o vamos sencillamente a reafirmar o, por el contrario, lo que se votó en ambas salas? No sé exactamente porque veo que aquí algunos me dicen que vienen indicaciones del Ejecutivo. Aquí en la última presentación... Exacto. ¿Sobre qué vamos? ¿Cuál es el objetivo de esta mixta? ¿Qué es lo que nos convoca exactamente? Porque si no, vamos a tener 2 años de nuevo de discusión completa del proyecto. Eso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los presentes, los invitados también. Bueno, yo creo que la razón por la que se crea esta comisión mixta básicamente es porque en la Cámara de Diputados rechazamos esta propuesta que desde su inicio tuvo una discusión más bien sesgada por una mayoría circunstancial, donde además, paradójicamente, se estaba discutiendo un proyecto de ley que es antidiscriminación, pero finalmente se escucharon a ciertas organizaciones. Por lo tanto, yo espero que si esta comisión mixta tiene como objetivo poder llegar a un acuerdo en este proyecto de ley, no se cometan los mismos errores que se cometieron en los casi 2 años de discusión que hubo en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido quiero reafirmar nuestro compromiso con esta discusión, porque en la mayoría de las discusiones, de las veces que se citaron a las comisiones, no se nos trató de la mejor manera, pero además se rechazó una indicación que a raíz de lo que señalaba acá nuestro expositor, ¿cierto?, de la comunidad judía, que iba en relación con el antisemitismo, se rechazó en esta comisión, en este debate. Entonces, me parece que si vamos a hablar de una ley antidiscriminatoria, se tiene que considerar todos quienes también están sujetos a ser discriminados en este país. Por lo tanto, espero que esta discusión sea seria, responsable, con una ley que además tiene un impacto tremendamente importante en la sociedad y obviamente reafirmamos nuestro compromiso con ser parte de esta discusión en esta comisión mixta. Muchas gracias, presidenta. Las diputadas, senador Walker. Muchas gracias. Muy breve, pues sé que los diputados se tienen que ir a votar. Primero, saludar a nuestro ex colega Gabriel Silver en representación de la comunidad judía. Yo creo que vamos a tener un bonito debate porque efectivamente el artículo 2 en la ley actual y en la propuesta del Senado alude a las religiones o creencias. Entonces va a ser muy interesante ver por qué la jurisprudencia, cuando la comunidad judía ha presentado demandas, no ha considerado el antisemitismo dentro de esta definición de religión o creencia. Tenemos la situación de los católicos que están siendo asesinados en Siria, por ejemplo, hoy día, casa por casa, o en Nigeria. El propio Gabriel mencionó la islamofobia. Bueno, entonces hay muchas categorías, pero va a ser un bonito debate. En base al antisemitismo se cometió un genocidio, entonces entiendo la razón histórica que hay detrás. Me atrevo a dar una respuesta a la pregunta de la diputada Sandón, presidenta, con metodología de trabajo. Yo escucharía a todos nuestros invitados, creo que han sido muy valiosas todas las exposiciones de hoy, y en base a eso, de acuerdo al reglamento, el mandato que tenemos es hacer propuestas para zanjar las diferencias entre ambas cámaras. Esas propuestas no son indicaciones. ¿La pueden hacer los parlamentarios o la puede hacer el Ejecutivo? Entonces, yo creo que independientemente del trabajo de esta comisión y escuchar a todos nuestros invitados, lo que desde ya podríamos hacer es que nuestros asesores se reúnan con el Ejecutivo y empiecen a auscultar cuáles son esas propuestas que pueden zanjar las diferencias. Gracias, presidenta. Aquí está. Ya. Ay. Sí, subsecretaria. También me había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio saludar a diputados y senadores que integran esta comisión. Desde el Ejecutivo, solo reafirmar nuestro compromiso y la prioridad que para nosotros tiene que este proyecto salga adelante. Y creo que tenemos un acuerdo central entre quienes integran esta comisión, que es la importancia de fortalecer la legislación antidiscriminación y lograr consensos y acuerdos que permitan que efectivamente todas las personas que habitan nuestro país se sientan amparadas y protegidas por una legislación que sea lo suficientemente transversal y fuerte para que podamos realmente combatir la discriminación con todas las herramientas que tenemos a disposición, y cómo esta ley puede transformarse efectivamente en un mecanismo reforzado de protección. Creo que es algo que en la centralidad comparten todos los diputados y senadores que integran esta comisión, y por tanto tenemos mucha confianza en que vamos a lograr esos acuerdos. Desde el Ejecutivo, por su intermedio, presidenta, la solicitud que hacía el senador Walker, nosotros tenemos un comparado de lo que salió del Senado y lo que salió de la Cámara, que lo podemos poner a disposición de la Secretaría para facilitar esa construcción. Cuente con ello desde ya.
Y por cierto, para también poder desde el Ejecutivo convocar a un espacio con asesores y asesoras, en esta Comisión de Derechos Humanos del Senado, de hecho, hemos tenido mucho éxito en lograr acuerdos muy transversales en legislaciones que han sido difíciles y por tanto confiamos en que con el compromiso sustantivo de fortalecer la ley antidiscriminación podemos llegar a muy buenos acuerdos. Así que nosotros a total disposición de jugar ese rol. Terminamos, ¿cierto? Ya. Sí, bueno, les doy gracias. ¿Tomamos el acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Podríamos tomar el acuerdo ya para que los colaboradores, asesores de nosotros los senadores y diputados puedan trabajar con el Ejecutivo? ¿Sí? Sí, es mejor tener un acuerdo. Ya, pues, de acuerdo. Entonces, sin más, damos por terminada la sesión.